Muy buenos días, y ahora creo que lo puedo decir, muy buenos días a todos los amigos y amigas que ven, que siguen, que escuchan este portal, que no es un portal noticioso, sino de comentario, análisis, examen de algunas cosas a las que suceden en nuestro país. Y una de las cosas que está sucediendo en nuestro país es que este domingo se termina la preventa de mi libro con precios especiales. El libro va a seguir vendiéndose, por supuesto, pero ya no van a ser los precios con el descuento bastante importante que lo tiene si usted lo compra en preventa. Así que si está interesado en el libro, del cual puede usted tener un atisbo de qué es, entrando al portal elvillegas.cl, quizás usted entra directamente a YouTube. Si entra en el portal.cl, elvillegas.cl, va a encontrar la posibilidad de leer un buen trozo, diría yo que 2/3 más o menos del primer capítulo. Y hay otros materiales también que están ahí a su disposición, textos no solo míos, sino que de personas que han escrito y nos han mandado, nos han colaborado muy amablemente con distintos temas. Dicho eso, este sábado el presidente va a entregar una cuenta pública. Y hay algunos rumores o decires, no está, parece del todo definido, pero de que parte de la oposición, o entera, yo creo que parte más bien, no va a asistir a la cuenta pública. Y francamente no entiendo cuál sería la razón. Este es un acto republicano. No he conocido ningún caso hasta ahora, puede que haya alguno en un pasado remoto, pero no recuerdo a lo largo de mi vida haber sabido de que políticos que no están a gusto con el gobierno hagan este mohín de no ir, de manifestar su molestia por qué, su rabia por qué, no sé. Yo espero que vayan, yo creo que van a ir y que estos decires no van a llegar tan lejos porque ya francamente sería como mucho. Creo que la oposición sería un pésimo favor a sí misma, mostrando otra faceta más de su aparentemente infinita capacidad para patalear, para caer en estas intemperancias temperamentales, estos alardes de rabia, de reproches, la mayor parte de ellos completamente vacíos o apoyados, como lo hemos dicho aquí tantas veces, en cosas simplemente triviales, banales. Esto de no ir así suena a rabieta, ¿no es cierto? A rabieta tonta. Pero vamos a ver, yo creo que van a ir porque tan no son. O sea, ya sería como para ponerlos en un museo, digamos, para ponerlos en exhibición. Y el tema principal que quiero tocar hoy día con ustedes es el de la violencia de grupos minoritarios, por supuesto, de colegiales, violencia que se está manifestando en muchos colegios, ya casi forma parte de la rutina del año escolar, y con mucha fuerza o con mucha notoriedad, por lo menos en el Instituto Nacional, respecto al cual el alcalde de Santiago, el señor Alessandri, ha dicho que si las cosas siguen así, va a llegar un día en que alguien va a resultar gravemente herido, quizás hasta muerto. Puede ser un estudiante, un carabinero, un transeúnte que iba por ahí, un profesor, un empleado del colegio. Recordemos que en alguna ocasión le han arrojado benzina en el cuerpo, en el rostro a alguien en el Instituto Nacional. Hay grupos realmente que han llegado al estado de delirio. Según el propio Alessandri, dice que no son más de 50 jovencitos dentro de una población escolar de 4.000 alumnos que tendría el Instituto Nacional. Y ese tipo de argumentos que a veces se dicen quizás para tranquilizar a la gente son bastante falaces, porque en esto, como en todo, son siempre una minoría los que se conciertan para actuar de forma permanente, por lo menos. Cualquiera puede ir a una marcha o una cosa así, pero estar todos los días en una postura extrema, eso lo hacen siempre minorías. Pero esas minorías
organizadas, centradas alrededor de alguna agenda, son mucho más fuertes que el resto de los 3.950 alumnos del colegio, porque una mayoría numérica es ilusoria, es una suma de individuos. Frente a ellos, esos 50 alumnos organizados, envalentonados mutuamente, midiendo sus actos por sus propias normas internas, a ver quién destaca más entre los 50 como combatiente, como revolucionario. Frente a esa situación, las mayorías numéricas no significan nada. Ustedes pueden verlo a su alrededor. Ustedes, es cuestión que recuerden su experiencia en el colegio, en la universidad. Siempre son minorías las que están dispuestas a asumirse y a sumarse a una causa por un tiempo prolongado. La mayor parte de la gente no tiene interés, ganas, energía, tiempo para estar permanentemente participando en una causa. Son siempre muy pocos. Pero esos pocos, por serlo, se organizan mucho mejor, se refuerzan mutuamente, se dan apoyo mutuo, se envalentonan, como decía, y se constituyen en una fuerza atendible. Yo no conozco ninguna, ya pasando a un plano mucho más importante y elevado que estos niñitos del colegio, no conozco ningún proceso revolucionario, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, los procesos de independencia en todas partes, en Chile, en Estados Unidos. No conozco ninguno de esos procesos que haya sido protagonizado por toda la gente, por una mayoría, por millones, por cientos de miles de personas. Son siempre muy pocos. Y el resto o es arrastrado en algunas ocasiones por un entusiasmo que luego se evapora, o por lo más seguro, y esto es lo más frecuente y lo más relevante en términos de sus efectos, es que esa mayoría, frente a estas minorías organizadas, delirantes, vociferantes y dispuestas a todo, las personas o se hacen a un lado, o si los están mirando en un momento dado, se suman, hacen los aspavientos necesarios para no ser identificados como enemigos, y en medio del temor general, que lo vemos en Chile con respecto a varios movimientos, dicho sea de paso, como ustedes tendrán claro, en medio de esta situación, entonces, estas minorías hacen y deshacen con plena libertad, en un espacio que ha sido vaciado por el resto de la población. Y esto es lo que sucede también en el colegio, en el Instituto Nacional y en los demás colegios. Un grupo organizado de 20, 30, 50 impone su ley. Eso es la realidad. Ahora, se impone además cierto discurso. Es un discurso que puede haber sido creado por estas minorías, o estas minorías más a menudo funcionan amparadas por ese discurso, que al mismo tiempo sirve para paralizar la reacción del resto, que además está, como les digo, en minoría frente a estas minorías organizadas. O alguna clase de discurso que se ha impuesto, que se ha hecho hegemónico, y al cual la gente le da una venia de sentimiento por miedo y oportunismo, por las dos cosas, y que por un tiempo al menos funcionan como dogmas ya establecidos e indiscutibles. Entonces vemos, por ejemplo, dirigentes estudiantiles del Instituto Nacional recurriendo a un viejo artificio verbal de estos movimientos, y es echarle la culpa a la fuerza policial que los habría provocado. Incluso hay algunos adultos, ¿no? Padres y apoderados, flor de padres y apoderados, que hablan de eso, de que esto de que se desplieguen fuerzas especiales cerca de estos colegios es una especie de provocación que no contribuye. Como si, estando ausentes, esos jóvenes de overol que arrojan benzina en la cara de una profesora, se fueran a quedar tranquilos y ir a la clase castellano, a la clase matemática, como cualquier otro. Los periodistas, ¿para qué hablar? Obviamente que se suman todos, porque en esto funcionan como una manada al discurso prevaleciente. Todo el mundo, como vuelvo a insistir, por oportunismo, por miedo, se van sumando. Yo lo he visto en tantos casos, ¿no? Y todos repiten a coro y como loro las mismas cosas. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿de dónde viene toda esta disposición, aunque sea de un grupo más o menos pequeño, aunque seguramente hay otros que están tentados de sumarse,
No creamos que son estos 50 y el resto son alumnos completamente pacíficos. No, hay una graduación, algunos que participan de frentón en estos grupos, otros que están tentados de participar pero todavía no se atreven, otros que los apoyan sinceramente, aunque no hagan nada, y les dan espacio, les avivan la cueca y así sucesivamente. Y al final tenemos esta mayoría cobardona y oportunista que simplemente trata de no convertirse en blanco. ¿De dónde viene esta rabia, esta disposición, esta disponibilidad? Por supuesto que estos jovencitos no llegaron un día, una mañana cualquiera al colegio decidido a iniciar actividades como las que celebran prácticamente toda la semana y a veces todos los días. Alguien los adoctrinó. Estos jovencitos son siempre discípulos de algún gurú rasca que les ha impregnado el mate con alguna doctrina, pero entonces la pregunta sigue válida. La pregunta es, ¿por qué hay tal disponibilidad a sumarse a una agenda que nos viene a predicar este gurú? Y bueno, este es un asunto que se podría estudiar desde muchos ángulos y que da para largo rato, ¿no? Pero podemos tentar algunas posibles explicaciones. Siempre vamos a encontrar, y ustedes pueden al examinar la historia e incluso examinar sus experiencias cotidianas a nivel, en cualquier edad que usted tenga, cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto, siempre va a haber una disponibilidad de mucha gente a cualquier discurso, agenda, programa o pretexto que les permita legitimar la evacuación de su rabia. Porque gente enrabiada de todas las edades no solo abundan, sino que son la mayoría. Tienen frustraciones. Todos sufrimos frustraciones, pero otros más que los demás. Frustraciones en sus carreras, frustraciones en sus estudios, frustraciones en su actividad laboral, frustraciones en su familia, obstáculos por todas partes contra los cuales se tropiezan nuestras limitadísimas capacidades, nuestras pocas capacidades de trabajo, de estudio. Y entonces todos vamos acumulando stock de rabia. Y esas rabias están ahí en estado de latencia en tiempos normales porque es muy difícil expresarla, salvo en ocasiones particulares, puntuales, una rabieta en la casa, una patada al perro que va pasando, una pelea entre dos personas que va mucho más allá de lo que aparentemente la razón de la pelea justificaba. Uno lo puede observar permanentemente en toda clase de planos y situaciones, lo fácil con que puede la rabia brotar. Dos personas se pegan un pequeño topón de automóvil que no significa nada y ustedes lo ven cómo se pone la gente en estas situaciones. Rabias que uno ve, se nota que están acumuladas por muchas otras causas y que encuentran una salida. Ahora, cuando llegan tiempos en que estos gurúes ofrecen a mucha gente la posibilidad de juntarse y por lo tanto multiplicar sus rabias con el consentimiento y en el apoyo de otros enrabiados, con una doctrina que justifica su rabia y la convierte en una virtud y por lo tanto también convierte en un instrumento aceptable el uso de la violencia, bueno, vamos a tener este tipo de situaciones. Y todas las sociedades entran en algún momento en un periodo en que por diversas razones de agudización y acumulación de conflictos y la aparición de alguna doctrina que entre en sintonía con estos estados anímicos de mucha gente, produce, primero de a poco y luego de una forma acelerada y casi asombrosa, porque es asombrosa la velocidad con que estos movimientos de todo orden se desarrollan, movimientos que en un momento dado aparentemente estaban en la mente, en el espíritu de un puñado de personas, de 4 o 5 pelagatos, y con qué rapidez adquieren cuerpo y adquieren supremacía en el cuerpo de la sociedad. Lo estamos viendo con varios movimientos en Chile en este momento y en todas partes del mundo. Crecen rápido, de la misma manera que un pequeño fuego en una pradera reseca crece muy rápido también. Están las condiciones, están las rabias. Y viene entonces esta doctrina, este movimiento, esta agenda a justificar la evacuación de esas rabias. Y entre los medios que se convierten en legítimos está el uso de la violencia. Entiendo que hay una encuesta que se hizo no hace muchos días a estudiantes de todo el país, supongo, y había una
importante proporción, creo que más de la mitad, que legitimaban la violencia, sin explicar para qué, con qué fin. Para defender a la madre que la está atacando un delincuente, para salvar la vida, no, la violencia en general. Entonces, este es un fenómeno además que no tiene edad. Los jóvenes, los niños, los adultos, incluso los viejos, están predispuestos a evacuar rabias acumuladas a veces toda la vida, en el caso de los viejos, si se presentan las circunstancias adecuadas. Si hay una doctrina. Si además se junta a eso el que los mecanismos de control se han evaporado. Siempre han existido estudiantes escolares, uno los conoció porque uno estuvo en el colegio, ¿no? Que son ahí nomás como estudiantes, que son más bien penquitas, que son flojos, que les va mal, que repiten, que sacan malas notas, que claramente van a ir a dar al despeñadero después en la vida. Y son muchos. Siempre los hemos visto, siempre han estado ahí. Pero como les digo, hay un momento en que el control que ha existido en tiempos normales desaparece. El control de las familias que controlan a sus hijos desde la más tierna infancia para que se sometan a las reglas de la convivencia en su casa, en el colegio, en la calle, en el barrio. Control ejercido en el colegio por profesores, por inspectores que tienen autoridad, son respetados y son capaces de aplicar sanciones. Controles ejercidos por simplemente la sociedad en su conjunto, que tiene leyes y tiene una fuerza pública para darle vigor a la ley. Cuando esas cosas se debilitan, cuando las familias ya no tienen el tiempo, las ganas, o incluso no se atreven a ejercer ese control porque no vaya a ser que los niños lo vayan a denunciar a uno por violencia intrafamiliar. Cuando en los colegios no se imparte ninguna información normativa y los profesores más bien viven asustados de no ser asaltados por sus propios alumnos, cuando los empleados, los directores de esos colegios tampoco se atreven a hacer lo mismo porque pueden ser ellos sancionados, o pueden llegar padres, como ha ocurrido, a agredirlo porque a su hijo lo castigaron, lo dejaron fuera de una clase o cualquier cosa. Cuando se vive esa situación, en otras palabras, donde no ha habido control formativo ni tampoco punitivo para los que se pasan de la raya, entonces están dadas todas las condiciones para que ocurran cosas que son, para los adultos, inconcebibles, como esto que haya unos cabritos que se ponen unos overoles, ese es su uniforme de combate, y le tiran benzina en la cara a una persona, y la próxima vez quizás van a prender el fósforo. Pues estas cosas crecen como un tumor. Si usted no lo atiende en su momento, el tumor va a ser después incontrolable. Y yo creo que estamos más o menos en esa situación. Porque claro, las autoridades hablan, porque aquí se habla mucho, de controlar, de castigar, de sancionar, que la nueva legislación de aula pacífica, o como sea que se llame esa cuestión. ¿Qué organismo, qué persona, qué institución en Chile está controlando algo? Díganme ustedes. En este mismo momento, no sé cuántos viajes ha pegado ya a la Araucanía el señor Moreno, están preparando literalmente la entrega de un pedazo de territorio a la CAM, para que sepan ustedes. Los colegios están en manos de los grupos que quieran tomárselo, lo mismo en las universidades, las calles, las poblaciones, donde los narcotraficantes celebran sus festividades a balazo limpio, y de vez en cuando alguien resulta herido o muerto, niño incluso, por una bala loca. Díganme ustedes qué espacio controla el Estado ahora, la sociedad civil normal. Díganme ustedes en qué empresa se atreven ya a sancionar a un empleado malo que no hace nada, que está de brazos cruzados. ¿En qué empresa se atreverían además a sancionar a una mujer que sea una mala empleada? Y en todo orden de cosas impera entre los que no son parte directa de estos movimientos, de estos estados anímicos, de estas agendas, impera el temor. Estas personas son la enorme mayoría. Pero
frente a estos grupos minoritarios organizados no son nada. Voy a recordarles ahora lo del, para pasar algo más agradable, ¿no? Lo del tablao flamenco que va a celebrarse mañana. Mañana viernes a las 9 de la noche empieza la onda en el Rey de la Paella, que es un local que está en el barrio Italia, específicamente en la calle Girardi, es un nombre que todos recordarán, ¿no? Girardi 1349. Me dicen, o sea, yo sé porque he visto, conozco los nombres, van a estar de las mejores bailadoras. Va a haber un excelente conjunto que las apoya, entre cantantes, el guitarrista, los que... todo eso. Y se pasa bien, lo van a pasar bien, van a comer rico, van a beber rico y van a tener un espectáculo espectacular. Eso se los recuerdo por última vez porque ya mañana, por supuesto, o sea, hoy día, pasa que estoy grabando antes del viernes, pero ustedes van a ver esto el viernes. Hoy día ya no tengo más tiempo para recordarles nada, o sea, este es el último recuerdo. Les recuerdo también, y he recibido muy buenos mails de personas que me han hecho caso con esto, de personas que me han dicho, mira, yo tenía mi propiedad en manos de no sé cuántos corredores y no pasaba nada, y ahora con Hey la cosa va como avión. Bueno, Hey es un corredor que hace que las cosas vayan como avión. Es joven, relativamente joven, lleva 20 años en esto, le gusta, y si usted quiere vender su propiedad, se la va a vender. Y se la va a vender ahora, no en el próximo año, no el año 24. Se la va a vender ahora a un buen precio. Sabe poner precios, sabe atender a la gente, sabe interesar a la gente, sabe cerrar la venta, que es un arte complicado. Y si usted quiere arrendar, también póngase en manos de él para no caer en manos de un mal arrendatario con todo lo que significa. Y si usted administra personalmente varias propiedades que arrienda, alivíese la vida poniendo esto en manos de Hey. Él administra arriendo muy bien. Por lo mismo que sabe arrendar, sabe administrar los arriendos. Ahí están los datos, pónganse en contacto con este nene de 40 años más o menos que está a cargo de esta corredora. Les recuerdo también que Controller es la forma ya de resolver de una vez por todas sus problemas administrativos, tanto los notorios como los invisibles, que son los peores, como una herida supurante que uno no ve, una especie de úlcera administrativa que sangra y usted pierde tiempo y dinero y se enfrenta a un problema tras otro porque su administración es deficitaria y a veces las empresas están años arrastrando ese peso. Póngase en manos de Controller S.p.A. Esta es una empresa formada por expertos contadores auditores para entregarle a usted el mejor servicio contable de auditoría y de administración de procesos, sea su empresa muy grande, mahoma, mediana, chica o recién empezando, porque también los emprendedores pueden contar con la asesoría de Controller. Hay planes para todos, planes que suponen una atención personalizada con el mejor software contable del planeta, adaptado a la legislación chilena, pero especialmente con la experiencia, la práctica y el conocimiento de estos contadores auditores. Los datos están a mi izquierda. Controller S.p.A. Y joyas, ¿dijo usted joyas? ¡Ay, pues hombre! Las mejores joyas, las más hermosas, las mejor diseñadas, usted las va a encontrar en bowmex.com. Y cuando digo joyas me refiero a todo el surtido. Argollas, anillos, collares, qué sé yo, prendedores, pulsera, platería italiana, mexicana. Y todos con diseños de artífices europeos y todos con un 30% de descuento. No se pierda, bowmex.com. Bueno, les decía entonces que la rabia, yo diría que la rabia es el elemento emocional más frecuente y más abundante en el pecho de prácticamente toda la raza humana. Porque vivimos desde que somos bebés y nos ponemos a berrear porque la mamá no llegó a darnos inmediatamente el pecho, sino que se demoró 10 segundos más. Vivimos pretendiendo que nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras imaginaciones fantásticas sobre lo que somos o queremos ser, vivimos encontrando que todas esas cosas se topan con obstáculos. Obstáculos materiales o, peor todavía, los obstáculos que encontramos en otros que se llevaron nuestro queso. Y entonces
las frustraciones, mantenidas a raya por las costumbres, los modales, el miedo a la policía, a las leyes, algún día explotan. Algún día explotan. Algún día le pasa lo que a ese tipo en esa famosa película de Un día de rabia, un tipo que está en un taco de automóviles y saca una metralleta y empieza a dejar la crema. Pero cuando en una sociedad hay muchas personas así y coinciden alrededor de un programa, la cosa se agrava, porque lo que era una rabieta particular se convierte en una rabia colectiva, legitimada, de manera que lo que haga esa masa, esa muchedumbre convencida, les va a parecer bien, no van a tener ni un solo escrúpulo. Y si además no hay quien sancione ni ponga tope, la están dando. Vamos a sacar la rabia, vamos a colgar gente a la plaza, vamos a linchar, vamos a quemar negocios, vamos a rayar muros, vamos a pegarle a alguien, tirémosle benzina al de más allá, funemos a este otro. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y, por lo tanto, estos jóvenes, estos niños, estos colegiales, que se han radicalizado a tal extremo, no tienen nada raro. Forma parte, digamos así, del menú de la conducta humana en tiempos como estos. Y yo espero, como el señor alcalde Alessandri, que ha dado 20 discursos sobre que hay que, el típico hay que, no ocurra lo que él está previendo de que de repente alguien va a resultar muy lesionado, más de lo que ya pueden haber habido. Y pasando ahora a temas internacionales, antes de que volvamos a las lecturas, que se me habían olvidado un poco con este cambio de horario de programa, se me trastocaron algunas cosas. Bueno, una cosa curiosa, que demuestra una vez más, por si no fueran ya suficientes las muestras que hay, que el tema UFO no es una tontería, una imaginación de gente enferma o de personas que buscan creer en alguna cosa, esa típica explicación de los llamados escépticos. Ustedes pueden ver en el New York Times un reportaje que aparece además citado hoy día en la CNN en inglés, la CNN norteamericana, no la CNN latina. No sé si ahí también lo habrán presentado. Pilotos navales de Estados Unidos, o sea, los pilotos de aviones de combate de la Fuerza Naval, de la Armada Norteamericana, estos aviones que están en los portaaviones, hablando ya bastante ofuscados muchos de ellos por las restricciones que les imponen todo el tiempo, hablando de sus encuentros. Y ustedes pueden ver en este reportaje, el reportaje que hacen en CNN, algunas imágenes bastante impresionantes de estos pilotos encontrándose con artefactos absolutamente incomprensibles desde el punto de vista de la tecnología aeronáutica humana. Es decir, artefactos que no obedecen las leyes de la aerodinámica. Todo avión opera sobre la base del aire, se sostiene en el aire, está supeditado a la mecánica del aire, a lo que se puede hacer con las alas que tiene que tener un avión, o con las aspas, que son en el fondo de un helicóptero, que son en el fondo una ala en movimiento. Estos artefactos, de las formas más distintas, hacen cosas imposibles. Aceleraciones imposibles, quiebres de dirección imposibles en ángulo recto, o se detienen en seco, o de estar detenidos parten a 20.000 kilómetros por hora en un momento, cosas como esa. Este es un reportaje más de los muchísimos que han habido sobre este tema, los muchísimos pilotos también comerciales. Ustedes pueden en YouTube encontrar grabaciones de pilotos preguntándole a una torre cercana al lugar donde están volando si detectan en sus radares un objeto que acaba de pasar sobre nosotros. Entonces desde la torre radar le dicen no vemos nada en nuestro radar, pero sí otros pilotos de otras aeronaves que andan por los cerca entran en conversación unos con otros, estos pilotos de distintos aviones que van en distintas direcciones, y todos van ratificando que han visto el fenómeno en la posición correspondiente a su propia posición. Es un fenómeno que está haciéndose cada vez casi ya escandaloso, de notorio, y por lo tanto los encubrimientos que todavía se intentan hacer y las risitas burlescas ya cada vez suenan más a vacío. Los invito a que vean este reportaje en CNN en inglés, donde se hace un reportaje al reportaje del New York Times,
sobre esta materia, pero hay muchos más reportajes. Y el otro tema internacional que quería tocarles era el conflicto entre China y Estados Unidos, que ya, como es claro para todos los observadores, no es simplemente una guerra comercial. Esto es una guerra mundial por otros medios. Ustedes recordarán la famosa frase de von Clausewitz, el teórico de la guerra, que decía que la guerra es, por así decirlo, una relación diplomática llevada por otros medios, y podríamos darle vuelta a la frase: la diplomacia es una relación bélica llevada por otros medios. En este caso tenemos una guerra mundial por la hegemonía llevada por otros medios, en este momento por medios afortunadamente solo comerciales y no calientes, con armas. Es la guerra por quién va a controlar el nuevo sistema de comunicación mundial, que va a cambiar completamente todo, que es el sistema 5G, que va a acelerar la Internet alrededor de 1000 veces y va a empaparlo todo. Quien controle 5G va a controlar el mundo, en cierto sentido, porque va a poder intervenir en lo que pasa en otros países. Para ponerlo así en blanco y negro, tocando un botón usted podría dejar paralizado todas las centrales eléctricas de otra nación, gracias a que todos estamos y están involucrados en esta red mundial que es la Internet. Y si usted no está involucrado, bueno, no puede simplemente funcionar en el mundo. No, ni siquiera una persona ya puede hoy en día moverse más o menos bien si no anda conectado a Internet con los famosos celulares inteligentes. Es una guerra por quién va a controlar 5G, y por eso que está tomando un aspecto cada vez más de enfrentamiento a ese nivel tecnológico. Fíjense, Estados Unidos ha puesto cada vez más impedimentos para la exportación a China de elementos básicos para la fabricación de computadores y toda la electrónica. Y los chinos están hablando ahora, están insinuando que van a poner un coto a las exportaciones, que ellos son los principales exportadores del mundo, de las llamadas tierras raras. Las tierras raras es un nombre bien raro, porque en realidad, ya les voy a contar, no tienen nada de raro. Son una serie de elementos químicos que están en la tabla periódica, los elementos, el lactinio, el yttrium, un montón, que tienen peculiaridades muy especiales y que se usan en cantidades mínimas, pero se usan en la fabricación de muchas cosas del mundo electrónico, incluyendo las pantallas de sus televisores. Se llaman tierras raras a pesar de que no son nada raras, son muy abundantes estos elementos. El problema es que no están concentrados en yacimientos, están dispersos. Entonces la explotación, encontrar un lugar donde esté un poco menos disperso, es la parte difícil. Imagínense ustedes que el cobre, en vez de estar en unos cuantos yacimientos en Chile y en otras partes del mundo, estuviera disperso por igual en toda la superficie de la Tierra. Sería muy difícil explotarlo, pero extremadamente difícil. Eso pasa con las tierras raras. No son raras, pero están muy dispersas. Entonces, incluso la retórica se ha calentado mucho y los chinos están hablando de terrorismo económico y están usando un lenguaje que algunos analistas recordaron que usó China en alguna de sus guerras contra la India. Cuando los medios del Partido Comunista Chino empiezan a hablar de la forma como lo están haciendo ahora, es porque las cosas han pasado a un nivel superior de conflicto. Así que por el momento, lo que parecía lógico de que llegaran a algún acuerdo no está ocurriendo. Parece que de frentón ya las partes saben de qué se trata realmente este conflicto. Y lo hemos visto en otros tiempos de la historia, y hay muchos ya, no sé si muchos, pero ya hay bastantes ensayistas que están escribiendo libros donde se habla de la trampa de Tucídides. Lean ustedes la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides y se van a dar cuenta a qué se refería. ¿A qué se refieren estos ensayistas modernos? La trampa de una potencia que está acostumbrada al dominio o que se siente tranquila con su poder y que ve asomar en el horizonte un poder creciente y desafiante y que en unos años más podría ser superior. Y el miedo a ser convertido en vasallo, en ser supeditado al poder del otro, es una causa que lleva a las guerras. Es una de las causas que llevó a Inglaterra a meterse en la Primera Guerra Mundial. Es una de las causas de la guerra del Peloponeso. Es una causa de muchas guerras. El miedo al otro. Golpeémoslo ahora antes que sea tarde. Ese es o lo que llaman también la guerra preventiva. Preventiva, prevenir que el otro no sea demasiado fuerte pasado mañana. Y finalmente voy a leerles
el principio de uno de los cuentos o ficciones de este tremendo escritor, no, mucho menos popular que otros del llamado boom latinoamericano, que es Jorge Luis Borges. Sus historias repletas de ingenio, las tramas son impresionantes y el lenguaje es impresionante. Esta obrita que tengo acá es una edición bastante vieja que tengo del año Ñauca. Las páginas están ya en ese estado cafezoso, amarilloso del papel, que está reaccionando a la luz, al tiempo. Y les voy a leer el principio para ver si se entusiasman, los que no conocen a Borges, de un cuentito o una ficción que se llama La lotería en Babilonia. Y dice así: como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul. Como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. Miren, por este desgarrón de la capa se ve mi estómago un tatuaje bermejo. Es el segundo símbolo, Beth. Esta letra en las noches de luna llena me confiere poder sobre los hombres cuya marca es Gimel, pero me subordina a los de Aleph, que en las noches sin luna deben obediencia a los de Gimel. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he degollado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de la luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían. Robaba el pan y no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre. En una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del estrangulador, la esperanza me ha sido fiel. En el río de los deleites, el pánico. Heráclides Póntico refiere con admiración que Pitágoras recordaba haber sido Pirro y antes Euforbo, y antes algún otro mortal. Para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrir a la muerte ni aún a la impostura. Y se refiere aquí a una institución supuestamente establecida en Babilonia, donde hay una especie de lotería permanente, a la cual todos participan por el solo hecho de ser ciudadano, y que reparte suerte. Entonces un día a uno le toca que lo convierten en rey, a otro le toca que en la noche unos esbirros lo tomen y lo degüellen. No se sabe, las suertes pueden ser buenas o pueden ser malas, o pueden ser neutrales. Es un cuento realmente rarísimo, y como en todos los cuentos o ficciones de Borges, él toma un elemento y desarrolla todas sus implicaciones lógicas hasta el delirio. Y todo esto con una prosa, o sea, ustedes se fijaron, bastante especial. Borges es, para el gusto de algunos, entre los cuales me cuento, el estilista más elegante, preciso, algebraico de la literatura española. Latinoamericana, por lo menos. No me voy a pronunciar sobre otro autor que tiene cosas parecidas, que era uno que mencionó el propio Borges a propósito de la fama, y que yo se los he mencionado, que es Francisco de Quevedo y Villegas. Este estilo de Borges, aquí está la famosa historia, se manifiesta en esta historia de Funes, el memorioso, el hombre que no podía olvidar nada. ¿Y qué sería la vida de un hombre que no puede olvidar nada? Yo les recomiendo, si no conocen a Borges, después está la Biblioteca de Babel, que consigan estas ficciones de Jorge Luis Borges, que tiene innumerables historias pequeñas, cortas, algunos son ensayos. Nunca escribió una novela, Jorge Luis Borges, ni una obra de teatro, que yo sepa, no. Poesía sí compuso, una poesía muy árida, muy seca, muy prosaica, en el sentido que es más bien prosa cortada en pedacitos, que verdadera poesía, que propone toda poesía un lenguaje distinto a la lógica, a la semántica de la prosa. Pero sus cuentos cortos, son todos cortos, sus ensayos, sus ficciones, son extraordinarios. A mi juicio, bueno, todo es cuestión de gusto. Yo prefiero 1.000.000 de veces a Borges, a cualquiera de estos autores, estos novelones gigantes que son tan propios de nuestra amor por el palabreo en América Latina. Y eso sería todo por hoy, viernes. Les deseo desde ya un buen fin de semana, y creo que este sábado voy a tratar
un tema que traté en un libro especial, pero no lo voy a hacer por mostrarles tanto el libro, que es el cine. El cine en sus diversos aspectos. El cine como las películas mismas, el cine como una actividad que se hacía, la clase de cine que hacen en Hollywood, etc. Esta es la idea que tengo hasta este momento, quizás la puedo cambiar, pero es la que tengo hasta este momento. Muchas gracias y nos vemos el sábado.